Bueno, un saludo para Rubén. Claro, un genio, capo. Estos trabajos todo el tiempo. 2 de abril, si decimos 2 de abril... Tenemos otra fecha. En Malvinas, claro, exactamente. Este lunes que es feriado. Pero pensamos también en el Día Mundial sobre la concientización sobre el autismo. En todo el país se van a realizar distintos encuentros para justamente trabajar en lo necesario y lo importante que es hablar sobre el autismo. Aquí lo hacemos cada año y vamos a charlar, vamos a presentar, Tommy, a nuestros invitados. Dale. ¿Sí? Matías, aquí a mi lado, el licenciado Matías Cadaveira, psicólogo, director de la Casa Abanico, Alejandro Berra, papá de un chico con TEA, Carlos Fiore, organizador del evento del 2 de abril y papá también de un chico con esta patología. A ver, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por nosotros hablamos cada año sobre el autismo, intentando llevar, bueno, un poco la palabra de ustedes para concientizar sobre esto. No hay una sola forma, el autismo es un espectro enorme. ¿Ustedes piensan que en la gente hay más conciencia sobre esto? ¿Sienten que aquella persona que sufre de alguna de las formas de autismo está más incluida en la sociedad que antes? Sin lugar a dudas, sí, porque hay mucha más visibilización. Sí. Esta fecha es importante porque justamente nos convoca a todos a salir a hablar de autismo, más allá de poder hacerlo todo el año. Aclaramos una cosa chiquitita. Sí. El autismo no está considerado una enfermedad, así que no hablamos de patología. No hablamos de patología, yo dije patología. No, pero está bien porque por lo general es algo que está aprendido, digamos. Se hablaba de patología antes. Sí. Y actualmente se habla de condición. Es una forma distinta de ver el mundo, de procesar la información que nos rodea. Contanos, Matías, ¿qué es básicamente? Porque por ahí estamos hablando de un tema del autismo que muchos lo conocemos, el nombre lo conocemos, pero por ahí hay gente que precisamente no sabe qué es. Contanos vos como especialista para obviamente después concientizar más, pero para que la gente entienda de qué estamos hablando. Perfecto. A modo de traducción, digamos, del inglés al castellano se habla de trastorno, pero no suena muy bien que digamos. Así que hablamos de neurodiversidad. No existen los cerebros sanos, la verdad es que los cerebros son todos distintos y este neurodesarrollo nos habla de este cerebro en desarrollo. Y cuando hablamos de autismo hablamos de dificultades o desafíos en las áreas claves de la comunicación, el lenguaje, la socialización y lo sensorial, digamos, cómo una persona filtra información no relevante del entorno y yo, por ejemplo, los estoy escuchando a ustedes acá, pero en el fondo escucho la música. Claro. Imagínense que a mí toda la información, relevante o no relevante, me ingresa en mi sistema del mismo modo, lo cual me cuesta a veces identificar una idea principal, identificar la importancia del vínculo o de la relación con los demás. Entonces, son como 3 canales importantes que muchas veces interfieren en la relación vincular. Entonces es a donde los profesionales más tenemos como que prestar atención para que las personas con autismo superen estos desafíos. El tema es que interfiere en la relación vincular. A ver, cuando decimos distintas formas de autismo, porque no hay una sola, si vos me tenés que decir cuáles, o las más importantes, las características más comunes, ¿y en qué se diferencia una de otra? Porque digo, hay personas que sufren autismo y sin embargo se les detecta de mucho más grande, ¿no? De niños recién en edad. El autismo, al ser una condición, nos acompaña a la persona con autismo durante toda su vida. La detección temprana es una campaña muy importante que hacen en TG de Padres TEA y en todas las instituciones, porque cuanto más temprano se detecte, uno más puede ofrecer habilidades, ofrecer enseñanzas para que estos desafíos se contrarresten. Y te interrumpo porque, a ver, es un tema, digamos, que está mucho, que se escucha mucho, pero yo desde la ignorancia pura, y obviamente para concientizar y desde cualquiera que escucha y que habla del tema, que esté bueno que hable con conciencia y sabiendo de qué habla. Un chico con autismo nace ya con autismo, en realidad surge después a partir de la crianza. ¿Cómo es que nace el tema? ¿Nace con autismo? No hay todo lo que se creía antiguamente de la relación vincular madre-hijo, y que eso era el causante del autismo, no tiene nada que ver, no es cierto. Hablamos de múltiples causas, no hay una causa única definida. Y hablamos de la epigénesis, esta vinculación entre el ambiente estamos incluidos todos, está incluida la familia, está incluida la escuela, está incluida la comunidad en general, y la genética,
y esto, digamos, ambiente más genética, más susceptibilidad de un chico, puede llegar a traer un cuadro de autismo. Pero no es genética sola. No es genética sola. Y muchas veces el entorno potencia algo que puede llegar a ser genético o no. Si lo entiendo, si no lo entiendo, si lo discrimino. Se hace igual al revés, ¿no? Porque digo, el entorno seguramente también ayuda después, ¿no? En el tema de... La inclusión. Exactamente. Después es fundamental también ese entorno. El entorno ayuda si entiende. Por eso siempre las campañas son muy importantes. Pero sobre todo para erradicar mitos y empezar a hablar de verdades del autismo. Alejandro, ¿tu niño es un niño o es un hombre ya adulto? Es adolescente, tiene 16 años, él tiene TEA, síndrome de Asperger. Está escolarizado en una escuela común, está en 4º año colegio secundario. Sí. ¿Y cómo fue ese acompañamiento? Primero descubrir esto, no sé si en tu caso desde muy chiquito o no. No, a él lo diagnosticaron a recién cumplido los 3 años. El primer diagnóstico fue de TGD, o sea, trastorno generalizado de desarrollo, que es un diagnóstico donde entran un montón de personas, es decir, al no saber, o sea, es decir, al no tener lenguaje no se puede exactamente diagnosticar a esa edad, ¿no? Claro. Lo diagnosticaron con síndrome de Asperger a los 8 años. Sí. ¿Cuál era su característica para ustedes, tal vez más notoria o que les llamaba la atención? Bueno, su conducta principalmente y sus acciones repetitivas, sus juegos repetitivos. ¿Cómo es que se detecta? Pues es un buen también, digamos, para saber, ¿cómo es que se detecta? O sea, ¿Es un psicólogo? Es muy importante tener las herramientas. Yo hoy, con la experiencia de padre que tengo, podría sospechar a los 8 meses, 9 meses de edad. Mira. Pero ¿cómo fue, digamos, cómo es que uno, se acerca para determinarlo? ¿Se acerca un psicólogo? ¿Cómo es la evaluación tiene que ser en equipo, digamos, un equipo especializado. No, tratamos de que no sea una única mirada, porque el autismo atraviesa múltiples desafíos, por ende hay múltiples disciplinas que ayudan en el abordaje terapéutico. Llámese fonoaudióloga, psicóloga, psiquiatra, un neurólogo especializado, terapista ocupacional. Sí. Entonces, cuanto más completa sea la evaluación, siempre va a ser mejor. Y estas señales de identificación van a variar de acuerdo a la edad. Vos mencionaste si es posible diagnosticar a los 50 años. Él habló de síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo que hoy en día todo queda englobado bajo las siglas TEA. Sí. Lo que antiguamente se diagnosticaba como TGD a partir del 2013. Antes todo era TGD, ahora trastorno es TEA. generalizado del desarrollo, ahora es trastorno del espectro autista. Bien, ok. Vuelven y ahí a la entra noción todo. de espectro porque justamente no hablan de autismo, sino de autismos. Y las señales que vos mencionabas, cuando uno es chiquitito puede pensar en la dificultad del contacto visual, un bebé que quizás no devuelve los brazos a la mamá cuando la mamá quiere levantar la upa, los juegos repetitivos, movimientos repetitivos o conductas estereotipadas como aleteo, caminar en puntitas de pie, cuando uno espera un juego funcional con un auto, en vez de jugar a la pista, alinear autos, dificultades en los vínculos, que en el jardín empiezan a mencionar que tiene tendencia al aislamiento o le cuesta. Puedo observar que hay interés en socializar, pero le cuesta encontrar el cómo y ser efectivo en esa socialización. Sí. Y después, cuando uno va adquiriendo el diagnóstico de más grande, quizás hay situaciones de bullying en la escuela por estas dificultades o esta falta de entendimiento del entorno. Sí. Y de adulto vemos dificultades para incluirnos. Piensen en que después del secundario es como que todos digamos, la escuela genera como una especie de contención al chico, ¿no? Está incluido, termina la escuela y muchas veces aparecen en personas con Asperger que son más conscientes de sus dificultades, depresión, porque empiezan a repartir currículums por todos lados, y no hay inclusión. Entonces, o sea, en esto de incluir... La inclusión falla en general porque no hay capacitación del otro lado, no hay herramientas del otro lado como para entender en una entrevista laboral, por ejemplo, a un chico. Hay ignorancia, ¿no? Digamos, hay mucha ignorancia también por ahí. Falta de conocimiento. Falta de conocimiento, Claro, por supuesto. Es decir, mi hijo puede estar muy preparado porque hizo años de terapia, años de...
pero ante una entrevista, si él a lo mejor no te está mirando a los ojos y empieza a mirar para el costado, el entrevistador, si no tiene las herramientas suficientes como para comprender el por qué está mirando para el costado, y no lo va. Carlos, vos estás organizando este evento del 2 de abril y tu hijo también. Mi nene Francisco tiene 12 años, lo diagnosticaron a los 3 y cuando hacían la pregunta de cómo empezaba nuestro camino, nosotros en el segundo día de jardín nos mandan a llamar, a mi señora y a mí, cómo era Fran en casa, y que para nosotros estaba todo normal. O sea, él jugaba con los autitos, los alineaba. En su momento le transmitimos esa inquietud a la pediatra, y nos dijo que era varón, que se iba a hablar, que le costaba más. Y bueno, Fran en el jardín, como decía Matías, jugaba en el arenero cuando había que entrar a la salita, no quería entrar. O cuando entraba alguien externo adentro de la salita, todos tienden a mirar y Fran seguía como en su mundo. Sí. Bueno, y ahí empezamos todo el camino. De lo que Ahora, en el caso tuyo, Carlos, y en el de tu mujer, en el de tu familia, ¿no se dieron cuenta de nada hasta el momento del jardín? Nada, hasta que no nos miraba, porque decía, no mira los ojos. Claro. Y Fran no nos miraba, o sea, no nos damos cuenta. Fran es único hijo y llegó un momento que decíamos, miranos, y giraba la mirada, ¿sí? Fue fundamental ese primer diagnóstico, esa primera alerta en el jardín. Al segundo día... Qué importante es que el jardín esté preparado también, ¿no? Como para detectar hacerlo esas tan conductas. Rápido. Sí. Porque digo, no sé si en todos los casos debe ser tan lineal. Tal vez el no contacto visual es como que enseguida te llama la atención, pero tal vez hay otros chiquitos que sí tienen contacto visual, pero tal vez tienen otra de las características. Es la literalidad en el lenguaje. Sí. Empiezan a asociar, por ejemplo, un chiste, una metáfora, lo interpretan de forma literal. Y quizás es esa la característica que empieza a llamar un poco la atención. Sí. Pero está bueno lo que decís porque hay personas que no tienen dificultades en el contacto visual. Sí. Y que las tuvieron y después dejan de tenerlas. Tal cual. Que evolucionan, porque digo, en esto de el aprendizaje temprano o la estimulación temprana, digo, hay un montón de situaciones que mejoran, digo, son más herramientas que tiene el chico y... Terriblemente, mejoran y es más, ahí también es un mito pensar que en autismo no se da el alta, ¿no? ¿Se da el alta? Se da el alta en autismo. Hay personas que están, digamos, muy comprometidas y con los avances que empiezan a realizar, lo que se dice es que no es que dejan de tener autismo, sino que dejan de cumplir criterios médicos. O sea, los criterios médicos hablan del mayor compromiso en algunas áreas. Cuando hay realmente muchos avances, hay chicos que dejan de puntuar estos criterios, pero sabemos que la mirada, o sea, esta condición del autismo, lo acompaña toda su vida. Ahora, en el caso de ustedes, para ponerlos como ejemplos, ustedes son padres, obviamente, de chicos con autismo. En el caso de Francisco, ¿y tu hijo se llama? Gabriel. Gabriel, en el caso de Gabriel. ¿Cómo notaron una evolución? ¿Cómo fue la evolución? Me imagino que por ahí en un principio cuesta, digamos, saber que, bueno, van a tener como que ayudarlos un poco más, pero después, ahora tienen, bueno, son adolescentes y han visto cambios. No, sí, por supuesto. O sea, mi hijo con las terapias ha aprendido lo que son las habilidades sociales. Es decir, el tema es que un chico neurotípico las aprende por instinto o por empatía. Mi hijo la aprende... Por imitación también, ¿no? Mi hijo la aprende como aprende matemática, ¿no? Claro.